Programa, como ya se está volviendo tradición, los miércoles nos surge terapia y ya nos acompaña en cabina el psicólogo Alejandro Ballesteros, a quien nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Hola, Ale. Hola, buen día. Oye, de pronto la temporada vacacional pues exhibe algunos de nuestros problemas en términos de salud mental, incluida la depresión, ¿no? Por ahí un poco comparar a qué tienes acceso tú para tomar vacaciones, que presumen otros en redes sociales, te hace un poco pues ir reflexionando en algunos temas que no te hacen sentir muy bien. Hasta el tiempo libre, el ocio, ¿no? Sí. Puede desafortunadamente ponerte en este trance. Así es. Y creo que especialmente en esta temporada en la cual nos enfrentamos a un tiempo preguntado? como en descanso, en casa. ¿Cómo? No entendí nada. ¿No? ¿Qué preguntaste? El psicólogo sí, afortunadamente. Ok. Bueno, vale. Hablamos A ver de si me pues aclaro. justo un tiempo en el cual la gente vuelve a su casa, ¿no? En este caso los estudiantes, niños, niñas, adolescentes vuelven a su casa y muchas veces se encuentran con circunstancias no como tan favorecedoras, ¿no? Para su salud mental, como bien decías, ¿no? Hay algunas personas que después de este periodo de actividad, el ir a un periodo de inactividad, en donde prácticamente existe un cambio como en las actividades, en una disminución en las actividades, pues de alguna forma también los confronta con muchas otras limitaciones, como por ejemplo los casos de aquellas personas que se tienen que enfrentar a una situación de soledad no deseada. Porque si bien niños y niñas, adolescentes tienen vacaciones, ¿sí? Pues la realidad es que muchas veces los padres de familia, las madres de familia, la realidad es que no. Entonces, trabajando. por supuesto, entonces solos. se quedan solos, ¿sí? Y muchas veces, si se quedan solos y aparte a eso le sumas que tienen ya algún tipo de predisposición a un trastorno de la salud mental, pues esto lo hace mucho más agudo, ¿no? No por algo justo, en esta temporada vacacional de verano también aumentan muchos de los casos de depresión y desafortunadamente de suicidio, que es una de sus consecuencias. ¿En qué edades? Aproximadamente existe una prevalencia entre los 10 y los 14 años en los que más se presenta. Sin embargo, algo que hemos visto, sí, por supuesto, y las cifras son escalofriantes, porque al menos, por ejemplo, en nuestro país hemos venido aumentando de 2018 a la fecha de manera considerable y actualmente estamos en un 6.8% de todas las muertes que se Y de registran, pronto por toparte supuesto. con noticias como se suicidó porque tenía examen el viernes, ¿no? Claro. O sea, que Sí. se han dado casos en Sí. México y no hace más que exhibir que había un problema detrás Sí, que absoluto. nadie vio, no fue el examen Pero de del pronto lo viernes, quieren ¿no? trivializar con como ese por dato, culpa ¿no? del profe. Pero, en fin, Ujú. ajá. Sí, y justo también eso es importante, que muchas veces estas cuestiones relacionadas con la salud mental de niños, niñas y adolescentes, muchas veces pues se ven minimizadas justamente por este tipo de comentarios que estigmatizan, ¿no? Como de, ay, ¿cómo es posible que se haya suicidado por un Pero examen? no es que ¿No? hoy maduran cuando no se debe de estar maduro. El niño, Ay, qué la pregunta, no le No, entendió, pues ya tú, ves. ahora déjame a mí. Ya ves, no entendió. No, Reformula. ay, no entendiste mi pregunta. Reformula, por favor. Yo creo que hasta las frutas tienen un proceso para madurar. ¿Cierto? Y los niños y las niñas tuvimos un proceso para madurar. Sí. Hoy creo que como a las frutas, Ujú. las hacen que vaya mucho más rápido. Ya entendí. Los Qué procesos bueno. son, los procesos, Ya me estaba preocupando. los procesos Sí. son muy diferentes. Exacto. Y obedece también Ajá. a que nacimos, crecimos en contextos también bien distintos. Claro. Y muchas veces, yo leo de repente estos comentarios en Facebook, ¿no? Que me gustan como para poder medir la temperatura de lo que la gente piensa. Y es como, ay, qué exagerados. Es que en mi tiempo eso no existía. Es que en mi tiempo eso se quitaba con 3, chanclazo. 4 chanclazos ¿no? O de repente leía uno, ¿no? Pues sácalo a la calle a que trabaje para que madure. No, a ver, es que nos enfrentamos a situaciones extremadamente distintas. Por eso digo. ¿Sí? Antes O sea, madurábamos en el árbol y hoy a medio madurar lo meten en una congeladora. Pero es en la tenemos que estar ya en sociedad, otra Juanjo. O es que pensamos que maduran, pero tienen información que no alcanzan a procesar. absoluto. Exacto. ¿No? muy O sea, bueno, eso es lo que yo creo. Pensamos que están Exactamente. madurando, Y pero no. lo que tienen es un acceso a información que no teníamos Demasiado nosotros rápido. Sí. y que ni siquiera alcanzan a Exacto, comprender y ellos eso- mismos. Absoluto. Eso es Y se bueno. enfrentan a nuevas cosas que también Bueno, de entrada, el nos arranque generan de su vida estresantes. sexual a los 12 años, que ya está llegando a Absoluto, ese pico, ¿no? absoluto. Y todas estas presiones de repente por ejemplo, llega verano y entonces no todos podemos tener vacaciones.
Llega verano y entonces de repente las redes sociales te venden la idea de que todas las personas están haciendo algo sumamente importante e interesante y quizá yo no. Todos estamos en la playa. Y entonces ese tipo de comparaciones que de repente existen, ¿sí?, generan mucha frustración y una frustración mal canalizada puede generar un proceso justamente depresivo. Y eso es a lo que tenemos que estar muy pendientes. Nada más para que ustedes se den una idea de cuál es el impacto de este tema actualmente en la población mexicana, ¿sí? En este caso estamos hablando de que aproximadamente 14% de toda la población de niños, niñas y adolescentes presentan un trastorno de la salud mental. Ojo, trastorno de la salud mental que no está todavía diagnosticado. Es decir, son... Perdón el símil, pero es un poco una bomba de tiempo, ¿sí? Que no sabemos en qué momento de alguna forma va a detonar. Exactamente. Ahora, entre esta población, el suicidio es la tercera causa de muerte, ¿sí? En ese rango de edad. En ese rango de edad, específicamente en el rango entre 15 y 19 años, ¿sí? Y la primera causa de muerte en ese sentido son los accidentes de tránsito, en un segundo momento los homicidios y en tercero justamente las lesiones autoinfligidas. Las tres razones gravísimas. ¿Sí? Por supuesto. No, que por tengan un supuesto. vehículo a esa edad Sí. es una barbaridad. Pero imagínate o imaginen qué es lo que debe de estar pasando en la mente y en la vida de una persona para optar por Con esa... 18 años. Por esa, entre 15 y 19 años, exactamente. Joder. ¿Sí? ¿Qué debe estar pasando en la cabeza de una persona para poder pensar que esa es la mejor solución o la solución a un problema? ¿O qué debe estar viviendo, no? Por También hay supuesto. que hablar de las circunstancias que en casa, Violencia, desafortunadamente, la violencia al Así interior es. de los hogares sigue siendo una constante. Entonces, creo que este tema de la depresión en niños, niñas y adolescentes es un tema evidentemente de importancia que nosotros como adultos tenemos que estar observando y también tenemos que ser muy sensibles a cuáles son algunos de los criterios o de los rasgos que pudieran hacernos pensar que alguien tiene un Eso, porque padecimiento. no te das cuenta hasta que pasa. Absoluto. Yo que tuve que pasar por esto del suicidio con alguien muy cercano, no te das cuenta hasta que pasa. O sea, ya que pasa dices, pero ¿cómo no me di cuenta? O sea, ¿por qué no alcancé a ver? Y ayudarlo. No lo hablamos. Sí. Ajá, ¿por qué no? Pero hasta que pasa, o sea, hasta que pasa. Y obedece también mucho a la idea que a veces Y tenemos, te destruye como sí, familia, de la depresión. Que la Tenemos persona conceptos bien deprimida errados, No sales. ¿no? es una persona que está triste todo el tiempo o que llora. Y entonces hay muchísimas personas que no necesariamente aparentan tristeza o que no lloran todo el tiempo, pero que como menciona Por dentro, la penitencia maestro va Eliasib, por dentro. exactamente, son personas que sonríen y por dentro están muriendo. Y entonces sucede una situación como esta, en donde se suicida y la gente lo primero que dice es, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo Pero no nos siempre, dimos cuenta? claro, pero siempre existieron esas señales, o sea, siempre. Entonces creo que tenemos que ser muy ya sensibles. ya en retrospectiva dices sí, o sea, ya, bueno, es que nosotros después nos mira, metimos a por temas eso de hacía esto, ¿no? de Mira, por suicidología eso. y entonces dices, pues sí, todos los patrones así, pero como no tienes la información porque por ignorancia, porque no se ve como un problema la salud mental. Sí. Al día de hoy atendemos otras cosas y los datos son Terribles, durísimos. Sí, son terribles. Vamos a pausa y regresamos con el tema. 8:17 de la mañana, estamos hablando sobre la depresión con el psicólogo Alejandro Ballesteros, que nos acompaña en cabina para abordar este importante tema. Y justo decíamos, a veces tenemos conceptos cerrados de la depresión. Bueno, no a veces, tenemos conceptos cerrados sobre la depresión. Uno de no dan señales. No es una persona que regularmente está llorando, triste, Claro, no está está súper deprimida, bien, ¿no? está bien. Y el otro es el clásico de lo tiene todo. Lo tiene todo, ¿no? absoluto, sí. Tenemos que ser muy sensibles justo La a depresión, entender que la perdón. depresión tiene distintas caras. Eso te iba a decir. Ajá, Yo conozco casos muy cercanos, ¿no? sí. Pero es increíble. Se les va la vida cuando entras en esa depresión. Sí. El psiquiatra, medicamentos y tal, y poco a poco, pero de la noche a la mañana. Bueno, cuando decides pasan a ser atenderte, zombies, Juanjo. Cuando decides atenderte. Digo, Y ya hablo de cuando- personas cuando adultas. hay ayuda. posibilidad Y Y que cuando hay muchas que veces es atender. obligado cuando Sí. la familia se da cuenta, ¿no? O te llevan a Sí. chaleco. Ujú. Porque entras en tal. Pero como dice, de pronto hay chance que no, hay gente que no tiene chance. Exacto. que no hay Y ahí se posibilidad. quedan, por eso. Y no hay posibilidad Pero- porque no hay dinero, porque no hay servicio
y por una imposibilidad a entender o a darle un valor justamente a los problemas de salud mental. Porque hay gente con depresión que no sabe que tiene depresión, ¿eh? Y de eso me gustaría hablarles, porque justamente creo que es importante que en este momento utilicemos este espacio para poder sensibilizar a la audiencia sobre cuáles pueden ser algunas de las señales que pudieran estar advirtiendo justamente un cuadro depresivo. Y entonces, fundamentalmente son dos. ¿Qué es lo que vamos a ver en personas con que pudieran tener un cuadro depresivo? Vamos a encontrar primero un ánimo decaído, ¿sí? O un estado deprimido. Ahí me gustaría puntualizar. Sí. Una cosa es tristeza y otra cosa es depresión, ¿sí? Porque muchas veces prostituimos un poco la palabra. ¿Por qué no sale de la habitación? ¿Por qué siempre está en la habitación? Claro. Personas que se aíslan. Eso es un criterio que vamos a ver más adelante. Sí, pero de entrada es eso. Una de las primeras características es un estado de ánimo decaído. ¿Qué significa eso? Sí, es decir, un estado de ánimo en el cual la persona se sienta abatida, se sienta triste, pero de manera muy profunda, y esa sensación de tristeza sea sostenida y permanente durante al menos 2 semanas, de manera consecutiva. No es como ¿sí? que un fin estoy... No, porque la tristeza como emoción es una emoción totalmente natural. Hay que dejarla transcurrir, sí, ¿no? exactamente, sí, absoluto. Pero en este caso, en los trastornos depresivos, la tristeza se hace muy profunda y se acentúa por un tiempo prolongado, cuando menos 2 semanas. Eso nos dicen los criterios diagnósticos. Y el segundo indicador, así que es un foquito de red alert, es justamente la pérdida de interés o la pérdida del placer en actividades que antes a la persona le daban satisfacción, ¿no? Es esa gente que a lo mejor antes tú veías que se levantaba a correr y de un día al otro es, ¿sabes qué? Pues ya no lo disfruto, ¿no? Esos son 2 de los principales síntomas. Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? Hay que prestar mucha atención a que estos 2 síntomas que acabo de mencionar, cuando menos tengan una duración de 2 semanas, ¿de acuerdo? Son estos síntomas 7 días de la semana, al menos durante 2 semanas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otros síntomas vamos a poder observar en la conducta de las personas? ¿Sí? El ánimo decaído, la tristeza, ¿sí? Una tristeza muy profunda. 2, disminución del interés o del interés en actividades que antes nos daban placer. 3, vamos de repente a ver que se aíslan de la interacción social, ¿sí? Son personas que en ocasiones se encierran o dejan de salir con los amigos Vamos o al dejan... cine, ¿no? Ay, no, exactamente, ¿no? Comen poco. Exactamente, comen poco. O mucho. O comen demasiado, exactamente. Duermen mucho, ¿sí? O duermen muy poco y padecen insomnio. Se sienten fatigados o cansados de manera constante y tú lo ves en su aspecto, ¿no? Son personas que de repente parecen como aletargadas, como con sueño, como somnolientas, como inactivas, como un poquito, como un zombie. O sea, ¿no? la depresión tiene que ver con salud mental, pero te atraviesa físicamente. Es que la depresión es una cuestión de la salud mental, pero también tiene una incidencia directa en la cuestión física e incluso hasta metabólica del cuerpo, ¿no? Y otros como rasgos bien característicos van a ser también el que la persona en todo su diálogo siempre va a estar externando sentimientos de inutilidad, culpabilidad o desesperanza. Desesperanza hacia el futuro, ¿sí? Y No también sirvo, no soy sirvo, un inútil. no sirvo para nada. Mira, es que no hay nada que pueda yo hacer para resolver el problema porque no tiene salida, ¿no? Cuando escuchemos de repente estos tipos de comentarios en el discurso de una persona y de manera continua o ideaciones de muerte, híjole, cómo me gustaría estar muerto, ¿no? Creo que sí hay que prestar atención y es lo que muchas veces la gente no hace. Claro. Está jugando, es que así es, no. ¿Qué se va a quitar la vida? No le hagas caso, ¿Sí? güey. O sea, no, es que creo que sí tendríamos que prestar atención a estas cosas que a veces la gente dice, Señales. ¿no? Las señales. Porque son justamente señales. ¿Sí? Ahora, todos estos síntomas tienen que manifestarse no nada más en la vida personal del sujeto, sino también en la vida laboral, en la vida académica. Todos estos síntomas que acabo de mencionar van a permear en la vida total del sujeto, ¿sí? Entonces creo que sería importante que prestáramos atención y puntualizar que en el caso, por ejemplo, de los niños y de las niñas, al igual que de los adolescentes, la depresión se puede manifestar de una manera muy diferente, ¿sí? Sí, con 14 años. Claro, en este caso, Tiene por que ser ejemplo, un- en el caso de
niños, niñas y adolescentes, en lugar de tristeza, lo que vamos a encontrar en muchas ocasiones es irritabilidad persistente, enojo, exactamente, enojo o irritabilidad, ¿sí? Y también podemos darnos cuenta cuando de repente se presentan problemas de conducta, en este caso en la casa o de repente también en la escuela, cuando de repente los niños o los adolescentes tienden a aislarse o a dejar de hablar de sus emociones con las demás personas, y también cuando comienzan a enfermar físicamente demasiado. Porque recordemos que también, pues muchas de las cosas que a veces la boca calla, Se le caen las defensas. el cuerpo habla, ¿sí? Y va orientado a eso, a que cuando tenemos una afectación emocional muy profunda, el sistema inmunológico baja y somos más susceptibles a una enfermedad. Exactamente, hay que prestar mucha atención. Como externos, de pronto la mejor ayuda que podemos dar es escuchar al otro, ¿no? Por supuesto, y eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que en Y ese pedir sentido, ayuda, buscar ayuda. quizá nosotros no somos no vamos a ser expertos en salud claro. mental, pero creo que a partir de lo que el día de hoy hemos platicado, tenemos claras cuáles pueden ser algunas de las señales o de estas red flags sobre la depresión. Y vuelvo, o sea, como ustedes lo mencionan, si me doy cuenta de que alguien cercano a mí, o incluso yo, ¿no? Ahorita hice check en algunos de estos criterios que estuvimos viendo, es buscar ayuda. Y si de repente yo escucho que es alguien más, quizá prestar atención a qué es lo que pasa con esta persona. Salte a caminar un rato con la persona y dile, oye, fíjate, he notado esto, necesitas algo, ¿no? Pero es importante como sí estar bien sensible a estas como llamadas de atención, porque vuelvo a repetir, muchas veces lo minimizamos. Hay que actuar. Sí, y creo que hay que Ahora, actuar. cuando la terapia o el amigo no basta, pues viene el apoyo de medicamentos, que también son un gran aliado, Sí. ¿no? Eso es vía psiquiatra. Sí, por supuesto. Y también eso es ¿no? algo importante puntualizar, ¿eh? La gente automáticamente piensa depresión, psiquiatra. A ver, es que existen diferentes tipos de depresión. Psicólogo. Y también Psicóloga. existen diferentes enfoques. Aquí lo importante es que siempre sea de la mano de un profesional Claro. de la Pero es salud que mental. el proceso es psicólogo y él te manda al psiquiatra. Absoluto, cree si lo cree necesario. necesario. Exacto. ¿Sí? O Y sea, de igual forma. Yo he visto esos caminos. Y sí, y de igual forma, no nada más es en ese sentido, ya, la medicina y no, a ver, la pastilla quizá probablemente va a ayudarte a disminuir los síntomas, pero no va a Y cambiar. yo he visto que siguen lo te hace trabajando estar en los depresión. dos. No, por Psicólogo supuesto. y psiquiatra. Es un De trabajo verdad, ¿no? integral. Exacto. Así es, Y por ahí eso viene decía. la solución normalmente. Sí. Bueno, el camino. El camino, exactamente. Sí. Y por eso decía, no puede haber terapia en ese sentido. Bueno, no puede haber una prescripción de un medicamento sin acompañamiento psicológico, Claro. porque son tratamientos que van de la mano. Efectivamente. Oye, hablábamos de lo complicado que es por el tema económico para muchos ir a terapia. Acceder a medicamentos, mucho peor, pero Sí. las instituciones públicas de salud están obligadas también a dar este tipo de acompañamiento, ¿no? Absoluto. Las instituciones de salud pública están obligadas a lo mejor en un primer momento en la unidad médico-familiar, en poder hacer una especie como de diagnóstico de lo que trae la persona y tomar la decisión si refieren a el área de psicología o si de manera directa refieren al área de psiquiatría, ¿sí? Eso se puede hacer. Ahora, también la Comisión Nacional sobre Salud Mental y Prevención de Adicciones tiene justamente algunos centros dentro de las ciudades de los diferentes estados en donde se brinda justamente atención a esta problemática, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es que tratemos de entender que quizá si no tenemos la posibilidad en este momento de buscar ayuda privada, sí podamos acudir a una institución de salud ¿Sabes pública. también qué ocurre? Que ¿cómo le voy a llevar a mi hijo al psicólogo? El estigma, ¿Cómo le sí. voy a llevar Si no al está psiquiatra, loco. cabrón? Claro, porque muchas veces el ¿Cómo? que ¿Por qué? el papá o la mamá lleve al hijo o a la hija al psicólogo, Ajá. lo interpreta como pues Qué es mal que padre. yo no he hecho nada Yo malo soy para que mal esto pase. papá, soy mal mamá, Claro. soy mala mamá. Pero hay No, que y entender. hay- Hoy y mi hay- hijo no está loco. Y la verdad Exacto. es que hay bullying que también Sí, sigue claro. existiendo contra quien toma supuesto. medicamentos. Eso, está En el loco reality este. show fue con el gran quimioterapia. tema, el del año pasado, ¿no? Donde un Absoluto. integrante le decía a otra, ve y tómate tus chochos cuando le reclamaba sobre sus agresiones. Sí. O sea, claro que existe estigma. Esa es la realidad, existe Ujú. todavía un estigma en cuanto a salud mental y digo, también ahorita que lo comentaban, es importante tomar en
cuenta que la depresión no obedece únicamente a un factor. O sea, va a haber factores físicos o orgánicos que pueden predisponer a la depresión, así como también puede haber factores psicológicos o de crecimiento y también factores ambientales. Digo, la crisis social en la que estamos sumidos, pues justamente es un caldo de cultivo para trastornos depresivos. Cuando uno se suicida porque le ha dejado la novia, hay cosas Hay más. algo detrás, Hay no es algo. culpa de la Es que novia. es que Sí. muchas veces es el Quería poner ese detonante. ejemplo, Sí, ¿no? sí. ¿Sabes? Sí. La puntita. Es ya la que- punta del iceberg. Ajá. O sea, debajo de la superficie Sí. hay un montón de Claro. condiciones que justamente se fueron La acumulando. casa, ¿no? Desatención de los padres. Así es, pues, para Sí. terminar en ese asunto, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos, bien. como siempre, Alejandro. ¿A través de redes sociales podemos hacerte consultas? Sí, fíjate que me encuentran a través de Facebook con el nombre psicólogo Alejandro Ballesteros, y también en YouTube pueden encontrar un pequeño podcast en donde comparto información sobre salud mental que se llama Microdosis de Salud Mental. ¿Micro Muchas qué? gracias. Microdosis de Salud Mental. Muchas gracias por A ustedes. acompañarnos y por Gracias. supuesto también quienes ya somos adultos y estemos pasando por un momento así. Hay que ser bien sinceros con nosotros mismos, ¿no? Identificar algunas de estas claves que decía Alejandro. Nos vamos a pausa, volvemos.